Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, le doy la bienvenida a Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué hay de relación, Héctor, en torno a esta recomposición que está habiendo de cárteles en el país a raíz desde octubre del año pasado? No, desde julio fue, creo que la detención del Mayo Zambada, la entrega de 2 de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín, y ese sea un factor para que algunos grupos de activistas estén diciendo que estamos teniendo más desaparecidos, más reclutamiento forzado, más fosas clandestinas. ¿Esto lleva una relación, Héctor? Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, el problema de las desapariciones en México no es de ahorita, se ha recrudecido, hay una falta de voluntad por parte del gobierno federal y muchos gobiernos estatales de reconocer el problema. Cuando hablamos de desaparecidos así en general, nos cuesta trabajo identificar que no, lo que está pasando en México es que existen desapariciones forzadas. ¿Qué quiere decir esto? Las desapariciones forzadas, por definiciones que las comete el Estado o cualquier funcionario estatal de cualquier nivel, ya sea directamente o a través o en contubernio con particulares, sea este crimen organizado o crimen no organizado. Y el principal problema que tenemos es, uno, no reconocimiento de las desapariciones forzadas en México, no reconocimiento de la falta de investigación en los casos de desaparición forzada. Al no haber reconocimiento, no hay investigación, pues tampoco hay una búsqueda efectiva, rápida, para encontrar a estas personas. Y tres, el gran problema es que se está reduciendo la situación a un problema solo del crimen organizado, cuando no es un problema solo del crimen organizado, sino sobre todo es un gran problema de impunidad en México. Mientras no haya sanción y castigo a los responsables de este crimen de Estado, pues lo que tenemos es que se sigue reproduciendo esta práctica en el país, ¿no? Ese es el gran problema, digamos, que enfrenta el gobierno actual. No reconocimiento, no búsqueda, no investigación, y solamente sale a hacer declaraciones cuando efectivamente el cuestionamiento es mediático, es a través de los familiares que sí están en el terreno buscando. Porque ¿cuál es la situación, Héctor, en torno a una familia? De repente se desaparece uno de sus integrantes, sobre todo jóvenes, ¿no? Van por los jóvenes. Y entonces, ¿a dónde lo reporta? ¿Qué tan seguimiento le dan? ¿O no hay seguimiento y entonces se hacen de la vista gorda? ¿Cómo está este asunto actualmente? Bueno, a pesar de que en México ya hay una ley general contra la desaparición forzada, o sea, ya hay las legislaciones locales, federales, etcétera, ahí nos dice que ante cualquier reporte de desaparición de cualquier modo que le llegue al gobierno, el Estado tiene la obligación de buscar inmediatamente, sin esperar ni una hora, 10 horas, 50 horas, 72 horas, nada, tiene que inmediatamente aplicar un protocolo de búsqueda y un protocolo de investigación. Lo real es que cuando las familias van a los ministerios públicos, van a las fiscalías especializadas, los hacen esperar horas, no les creen. Todavía pesa en el discurso gubernamental de que por algo se lo llevaron, o espérese, a lo mejor va a regresar, se fue con el novio, con la novia, etcétera, cuando efectivamente estadísticamente la mayoría de la población que está desapareciendo en México es de 18 a 29 años, o sea, es una población joven, trabajadora. Y también es importante que la desaparición forzada tiene diferentes fines, o sea, hay una desaparición forzada para el reclutamiento forzado, hay otra con fines de trata, hay otra para castigar organizaciones políticas o periodistas o defensoras de derechos humanos. O sea, también lo que tenemos que ver es que la desaparición forzada en México se ha diversificado y por eso ha afectado a diferentes sectores de la población. Eso es terrible, fíjate, porque entonces, como bien dices, no se le atribuye y atañe exclusivamente al crimen organizado, que es lo primero que puede uno pensar. No, de ahí aprovechan para entonces meter de manera facciosa sus autoritarismos y entonces es ahí donde pues meten a esa bolsa de desaparecidos algunos otros factores, hasta incluso políticos. Le vamos a dar la bienvenida a Delia Quiroa, defensora de derechos humanos, fundadora del colectivo 10 de marzo. Delia, tú estás inmiscuida en este tema por la desaparición de tu hermano.
¿Qué tanto han cambiado esas circunstancias a las actuales, Delia? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes en este 2025 ante una guerra que se están llevando entre bandas del crimen organizado y este reacomodo de fuerzas, Delia? Hola Alberto, buenos días aquí a tu auditorio. Pues sí, nosotros andamos buscando personas desaparecidas y todo lo que gira alrededor de esto, ¿no? Ir a la fiscalía, poner denuncias, solicitar búsquedas, y pues hemos estado notando este fenómeno del reclutamiento forzado, ¿no? Que hace años no era forzado, o sea, había muchos jóvenes que admiraban a estos grupos, a estos personajes de los carteles, y por eso querían ser parte de uno de ellos, pero ahora, gracias también, ¿no?, a la libertad de expresión, a las redes sociales, se han dado cuenta que eso no es lo que ellos pensaban, que descuartizan personas en vivo, que las asesinan, que las exhiben. Entonces, lo que yo he visto es que los jóvenes han cambiado su modo de pensar. Ellos ya no quieren pertenecer a un grupo de estos, ni siquiera por necesidad, pero por eso se da el reclutamiento forzado, ¿no? Porque nuestros jóvenes ya no admiran a estas personas, ya no quieren ser parte de, y es por lo que ahora ellos son presa de estos grupos para lanzarlos como carne de cañón. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Héctor, Delia. Regresamos con este tema. Vamos a poner especial énfasis en esa edad de 18 a 29 años. Quiere decir que van por los jóvenes, por los chavos que tienen fuerza, energía. ¿Y por qué escogen este particular segmento de edad? Volvemos en 2 minutos. De Derechos Humanos, Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Héctor, ¿qué han analizado ustedes para que el factor de los desaparecidos vaya entre los 18 y los 29 años de edad? ¿Qué significa esto? Bueno, que efectivamente es una edad, estamos hablando de jóvenes, hombres y mujeres en edad trabajadora, digamos, en plenitud, ¿no? Y también es un ejemplo claro que es una población vulnerable, ¿no?, dado que también es más fácil obligarlos a realizar actos que ellos no consideran o no quisieran hacerlo, ¿no? El gran problema aquí que tenemos es que cuando hablamos de desaparición forzada, nunca va solita esta grave violación a derechos humanos. O sea, cuando hablamos de desaparecido, desaparición forzada, es que ya en ese entorno estamos teniendo ejecuciones extrajudiciales, estamos teniendo tortura, estamos teniendo impunidad. O sea, no va solito el fenómeno de desapariciones, no afecta solamente a una población. Ya lo tuvimos, por ejemplo, con los migrantes, cuando hubo una época donde los migrantes eran de los grupos principales víctimas de desaparecidos. Luego las mujeres, también jóvenes, ahora los trabajadores en edad laboral, y lo que estamos viendo es que hay una colusión. O sea, un ejemplo de la colusión entre Estado y crimen organizado es el presidente municipal, ¿no?, de donde está ubicado el Rancho Izaguirre, ¿no?, que ahorita está acusado penalmente por la Fiscalía General de la República por desaparición forzada. O sea, claro. Es una forma de gobernar, digamos, que presidentes municipales, gobernadores, o sea, la forma de gobernar es mediante el terror, y para ello tienen un brazo legal, digamos, que son sus policías, son los agentes de investigación uniformados, identificados, pero también tienen una forma ilegal de gobernar, que son los grupos del crimen organizado, y los dos actores están desapareciendo, y sabemos que utilizan más al crimen organizado porque es mucho más difícil de hacer la liga entre el crimen organizado y las mismas autoridades. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde está el Centro Nacional de Inteligencia? ¿Dónde está inteligencia militar inclusive? ¿Dónde están todos estos órganos de inteligencia que, si les preguntas quiénes son los grupos de familias buscadoras, quiénes son sus líderes, qué actividades hacen, lo saben todo, pero si tú les preguntas quiénes están desapareciendo, por qué los están desapareciendo y por qué los están encubriendo, pues no hay ninguna respuesta. Porque este caso de Teuchitlán, y para allá quería yo llegar, Héctor, Delia, es qué tan complicado puede ser para el municipio o para esos rondines que hace la Guardia Nacional, que se dedica a rondar todo el país, o a las labores de inteligencia de las fiscalías, de identificar un centro de adiestramiento donde preparan a probables miembros del crimen organizado, Delia, y que no se den cuenta y que tengan que ser los colectivos los que revelen este tipo de centros?
Pues mira, Alberto, es imposible que no puedan darse cuenta. O sea, por eso el crimen organizado, porque trabajan de la mano. La autoridad y el crimen organizado están coludidos. Entonces, nosotros inclusive hemos recibido datos de lugares por autoridades. Las mismas autoridades nos han dado a conocer este tipo de lugares y que como ellos están impedidos o tienen miedo o los pueden correr de su trabajo, ellos mismos nos dan los lugares para que nosotros vayamos a ese tipo de campos de entrenamiento y de desaparición de personas. Porque, y entonces aquí sí es una situación, y lo que dice Héctor, Delia, es muy grave. O sea, no hay de otra, hay colusión. O sea, que no nos vengan con el discurso de que de los Estados Unidos, del Comando Norte, dicen es que el 30% del territorio está gobernado por bandas del crimen organizado, y aquí nos ofendemos, Delia. O sea, eso es una realidad. Sí, definitivamente es una realidad. Tú lo ves a día. Lamentablemente, cuando te pasa esto de tener un familiar desaparecido y que empiezas a intervenir en las fiscalías y que empiezas a ir con las autoridades encargadas de buscar, localizar, identificar y entregar a nuestros familiares, te vas dando cuenta de que están coludidos y que hay muchos que dicen, te quiero ayudar, no puedo porque es gente del gobernador, es gente de tal persona. Entonces es muy grave, y el compañero muy bien, él tiene la expertise. O sea, todo lo que él ha dicho está apegado a la realidad. Sí. Todo lo que está sucediendo, el gobierno lo ha permitido. Por eso es tan importante que la ONU haya hecho esas declaraciones y haya dicho que en México la desaparición forzada de personas es reiterativa y sistemática. O sea, ya también el Estado es responsable por no hacer nada, por entrar en esta situación de negar las desapariciones, claro, borrar a todos nuestros desaparecidos del registro y decir que el fenómeno no existe, que no es cierto. Lo del Rancho Izaguirre también se enfocaron en reclutamiento forzado, pero ¿cuál es una de las actividades que aprenden las personas reclutadas forzadamente? A desaparecer a otros. Qué terrible, Héctor, porque este es un punto muy importante. Entonces, hay una colusión, que no lo nieguen. Y si es sistemático, quiere decir que las autoridades están involucradas, por la buena o por la mala, pero no lo denuncian, lo ocultan, y el gobierno federal tiene otros datos. Esto está muy grave, Héctor. Sí, por supuesto, y tiene que ver lo que decía Delia, es que no solamente es el actor material el que está desapareciendo, que puede ser policía, militar o crimen organizado con la aquiescencia, nosotros le llamamos en derechos humanos, o sea, con la autorización del Estado, sino tiene que ver con fiscalías, ¿no? Que no cumplen con su trabajo, que incluso amenazan a los familiares, ¿no? Tiene que ver con las comisiones estatales de búsqueda o con la Comisión Nacional de Búsqueda, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, que efectivamente, al no reconocer el grave problema de desapariciones forzadas en México, pues lo único que están haciendo es administrar el dolor de las víctimas con un discurso que nosotros le hemos llamado de simulación. O sea, como que me preocupan las familias, me preocupa su dolor, pero realmente no hago políticas públicas tanto para la prevención como la erradicación de las desapariciones forzadas. Y tenemos que ver, ya lo han dicho los expertos de la ONU, 97% de impunidad en México, las desapariciones que venimos arrastrando desde la década de los 60. Y ejemplos como del Rancho Izaguirre hay muchos, y hay muchos que tienen que ver. Yo ahorita estoy recordando la Academia de Policía de Veracruz, en Linderos, Veracruz, el terreno contiguo, todavía están sacando cuerpos, hay fosas de desaparecidos. Oaxaca 2007, la Fuerza Policial de Reacción Inmediata también tenía terrenos para enterrar y desaparecer. Entonces el Estado, cuando no lo hace directamente, pues claro, llama al crimen organizado, en el cual tiene el contubernio y comete desapariciones forzadas. Ese es digamos, la esencia del problema, y por eso los organismos internacionales están preocupados y está México, digamos, en la lupa, porque si se cometen desapariciones en la mayoría de los estados de la República es que es generalizada. Y si hay un patrón de cómo se desaparece principalmente a los jóvenes, hombres, mujeres, pues estamos hablando de sistematicidad. Entonces, claro. Y el otro que van a estudiar va a ver si es una política planificada,
puede ser desde el municipal, desde el gobernador o desde la federación, e incluso, aunque no fuera planificada y creyéramos que el gobierno federal no comete ninguna desaparición forzada, la pregunta es por qué está permitiendo que otros cometan esas desapariciones. No, no, qué terrible situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, Delia Quiroa, Héctor Cerezo. Volvemos en 2 minutos para rematar con este tema gravísimo, gravísimo que hay en México y que la autoridad no sabe ni cómo entrarle. ¿Por qué? Porque muchos están involucrados. Volvemos. Del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, Delia Quiroa, vía telefónica, defensora de derechos humanos, fundadora del colectivo 10 de marzo. Entonces, Delia Quiroa, quisiera yo que profundicemos en ese tema. Algunos funcionarios municipales les dicen de manera anónima dónde excavar porque ahí seguramente encuentran restos humanos. Entonces, la autoridad lo sabe, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, a nosotros, por ejemplo, hay policías estatales que nos han dicho, ve a este lugar. Lo de la Bartolina fue una persona que trabajaba en la fiscalía la que nos dijo, se encontró este lugar, fue por declaraciones que dio el Fili, que era del cartel del Golfo, o sea, él fue el que dio la ubicación y la autoridad es la que nos avisa a nosotros, vayan, porque no están haciendo las cosas correctas, no están teniendo debida diligencia, ni están procesando el lugar como se debería de procesar. Llega en 2019 la CGR y tampoco estaban haciendo lo que deberían de hacer. Entonces es cuando ya nosotros entramos y hacemos aquel llamado que fue tan controversial, pero si no lo hubiéramos hecho de esa manera, ahorita no se estaría trabajando 8 meses al año en la Bartolina y no se hubieran ya identificado 8 personas, me quedé yo, a pesar de que los restos están tan calcinados que es muy difícil poder sacar ADN de ahí. Lo que ha servido también mucho son dientes, porque se han sacado muchos dientes de ahí. Y otro dato que te quería dar es que esto que se está documentando de las edades de los jóvenes que están reclutando es un indicador de emergencia, porque en aquel 2020 las edades que nosotros documentamos era de 18 a 33 años y ahorita fíjate ya bajó bastante. Entonces eso es algo muy peligroso para las familias, porque ya se están yendo, como bien dice Héctor, con los más vulnerables, o sea, porque a nivel internacional se dice que una persona tiene capacidad de ser adulto a los 21 años, 19, 21 años, en Estados Unidos votan hasta los 21. Entonces, imagínate tú la gravedad, el peligro tan inminente y tan grave en la que se encuentran nuestros hijos, nuestros jóvenes, y por eso es que hay que exigir al Estado que ya se pongan a trabajar, que hagan algo, que realmente haya políticas públicas para combatir este fenómeno de la desaparición forzada de personas y pues la desaparición por particulares, que es reiterativa y sistemática, generalizada. Héctor, cuando llegó autonombrada Cuarta Transformación en 2018, ¿tenías tu esperanza de que esto iba a cambiar? ¿Y ahora qué opinas? Bueno, la esperanza nace con hechos concretos, entonces como no ha habido hechos concretos, no ha habido esa esperanza. Desgraciadamente, nosotros decimos, a ver, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el Tren Maya, con el aeropuerto, con esto, lo que necesita México, si realmente existiera voluntad, es hacer algo de esa envergadura. Nosotros estamos proponiendo ya desde el 2014 un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, o sea, tiene que haber recursos millonarios para poder, donde esté físicamente el Banco Nacional de ADN, debe que el gobierno contratar expertos internacionales para médicos forenses para reconocer los 72,000 cuerpos que están siendo acumulados. O sea, si realmente nosotros decimos hubiera voluntad política para resolver este problema de la desaparición forzada en México, tendríamos a una presidenta anunciando un megaproyecto para iniciar con la solución al problema de identificación y luego una gran reforma para que de ahí la investigación. El gran problema que tenemos ahora es que la Ley General contra la Desaparición Forzada, si bien reconoce por un lado la búsqueda y la investigación como obligaciones del Estado, no dice absolutamente nada de cómo debe coordinarse la investigación y la búsqueda. Actualmente se echan la pelotita las mismas instituciones. Sí. Y dos, no hay ninguna sanción para los funcionarios que no busquen y para los funcionarios que no investiguen. Entonces, pues ellos no rinden cuentas absolutamente a nadie y por eso ellos han escogido esta estrategia
de incluso filtrar, como bien dice Delia, a las madres buscadoras, a los colectivos, y esto desde el 2010 lo registramos, dónde están las cosas, porque para ellos es menor el costo político, pues Claro. obligar prácticamente a los colectivos a que ellas busquen, incluso antes las querían judicializar por ello, después descubrieron que era mejor darles agua, darles gorra, una guardia perimetral, porque eso evita que ellos se hagan responsables e inclusive ante juicios internacionales, lo que ellos están alegando es que como ellos no intervinieron e intervinieron familiares, pues ellos no tienen ninguna obligación Exacto. de dar respuesta a lo que se encontró ahí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no hemos visto con claridad una voluntad de la 4T desde que inició. Los casos que llevamos de desaparición forzada, los familiares que acompañamos, no hemos tenido respuesta. O sea, no hemos encontrado absolutamente a nadie en estos últimos años y eso es, pues ya lo dijo incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese dolor que siente el familiar es un dolor equiparable a la tortura. Entonces, están torturando a miles de familiares al no encontrar a sus seres queridos. Híjole, tu opinión de lo que acaba de exponer Héctor Cerezo, Delia Quiroa, que incluso el propio sistema, el propio gobierno saca beneficio de la desesperación de estos colectivos de búsquedas y no hace nada, y mejor. Sí, así es. O sea, por ejemplo, otra forma de tortura para nosotros es litigar en contra de la autoridad que debería de protegerte, como sucedió con el amparo que nosotros le pusimos al Ejecutivo Federal por manipular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en donde también se impugnó el nombramiento de la señora Teresa Reyes Agún. Entonces, ese amparo también allí, el Poder Judicial nos ha dejado en una incertidumbre, y yo pues quisiera aprovechar para hacer un llamado no a este juzgado que lleva el amparo 1951-2023 de que lo desechó que porque no lo presentamos en la fecha correcta. Es un amparo por desaparición forzada, no hay una fecha para presentar un amparo por eso. Entonces, imagínate tú estar con la angustia y desesperación de que no encuentres a tu familiar, que las autoridades que deberían de protegerte no lo hacen y que aparte tienes que litigar en contra de ellos, y por eso es tan importante los jueces de distrito, que son los que deben de manejar este mecanismo extraordinario de protección de derechos humanos por el amparo, para obligar a la autoridad a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, es una angustia y una desesperación muy grande, y nosotros pues no sabemos ya de qué manera podríamos hacer entender a las autoridades que se tienen que tomar cartas en el asunto, que nadie está exento de pasar por esta situación y que pues va a ser muy lamentable que les tenga que pasar a ellos para que se pongan en nuestro lugar. Viene cambio, Héctor Cerezo, de la conformación de los integrantes del Poder Judicial, que por voto popular. ¿Esto les abre esperanza? ¿Lo ven bien? Pues nosotros lo que vemos es que independientemente de quién quede, inclusive, tuvimos un ejemplo. Amparo indirecto contra la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 2013, se mete de ahí hasta que se gana el proceso del amparo en la Suprema Corte de Justicia 2022. 9 años de litigio, lo que decía Delia. 9 años de litigio para ganar una sentencia que obliga a la búsqueda de la investigación que hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces nosotros sí le decimos al Poder Judicial, a ver, Poder Judicial, estás viendo que hay miles de familiares, hay cientos de amparos y tú también te tardas 9 años para dar una solución o una resolución favorable a las víctimas. Eso pues, no es justicia. Entonces lo decimos, a ver, en el Poder Judicial también hay que exigirles al Poder Judicial porque han sido omisos ante sus obligaciones y muchos de ellos, al no hacer cumplir la ley, porque sí hay bastantes leyes en México, al no hacer cumplir las leyes, están siendo parte de esa política de desaparición forzada, porque decíamos, no solamente es quien materialmente desaparece, sino también incluye al fiscal que no investiga, a la Comisión Estatal de Búsqueda Nacional que no activa su protocolo de búsqueda, pero también a esos jueces y esas juezas que rechazan los amparos indirectos, incluso ese mismo amparo todavía ellos decían de manera ilegal, pues que el desaparecido ratifique el amparo, ¿no? Y daban un año para que el desaparecido ratificara el amparo, cuando eso, pues sabemos, es un absurdo. Entonces, nosotros lo que decimos es, pues el Poder Judicial, sea quien sea, tienen que ponerse a estudiar para poder conocer el marco internacional de los derechos humanos y poder realmente, pues, garantizar justicia a los miles de familias que están buscando en México a sus seres queridos. 30 segundos, Delia, ¿con qué nos quedamos?
Pues mira, que aquí sí debe de haber una coordinación entre todas las autoridades, ejecutivas, legislativas, judiciales, para poder hacer algo. Y tiene que ser ya, porque de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, entre perfiles de ADN que no dan positivo con familiares y los restos que tienen resguardados, se van a tardar 120 años en poder identificar y comparar todo eso. Entonces, imagínate, nos vamos a morir nosotros y no vamos a saber, y los desaparecidos que lamentablemente se den el día de mañana, pues van a tardar muchísimos más años en poder saber quiénes son. Y yo creo que la mayoría de los desaparecidos ya el gobierno sabe dónde están y ellos los tienen. Entonces, necesitamos que se haga acciones ya concretas, que se materialicen. Delia Quiroa, muchísimas gracias. Héctor Cerezo, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos y pues una realidad que se impone y que difícilmente se puede solucionar. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Estamos en Mega Noticias.